Sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Que es usted quien puede hablar a nuestra vida, puede ministrar a nuestro corazón conforme a la necesidad, Señor, de cada vida en esta mañana, Señor. Hoy pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quebrantando, Padre, la piedra, Padre. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, Señor. Que sea usted abriendo nuestro corazón para recibir su palabra, Señor. Que sea usted abriendo el entendimiento en esta mañana para comprender las Escrituras, Señor. Que sea tu palabra en esta mañana y no la mía, Señor. Que seas tú glorificándote a través de ella, Señor. Que seas tú hablando a través de ella, Señor. Quebranta nuestra vida, quebranta nuestro corazón en esta mañana. Y glorifícate a través de tu palabra, Señor. Glorifícate a través de tu palabra en esta mañana, Señor. Reprendo y ato todo mal pensamiento en contra de tu palabra, Señor. Declaro, Padre, con mi boca, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, se pasea en medio nuestro, Señor. Creemos en nuestro corazón, Señor, que usted se glorificará en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Ponemos el resto, Señor, de este servicio en tus manos, Señor. Esta mañana la ponemos en tus manos, Señor. Queremos que tu presencia se glorifique de una manera especial, Señor, en este lugar, en esta mañana, Señor. Que usted se glorifique como usted quiere, Señor. Que sea tu Espíritu Santo fortaleciendo nuestras vidas en esta mañana. Sea tu Espíritu Santo fortaleciendo nuestras vidas en esta mañana, Señor. Que sea usted hablando, Padre, a nuestras vidas, Señor. Que sea usted dándonos la sabiduría y el conocimiento de su palabra, Señor. He aquí somos vasijas en tus manos. Vacías, vacías, Señor. Queremos ser llenas de ese aceite fresco, Padre. De ese aceite fresco, Señor, que rebosa en nuestro corazón, que rebosa en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Haz como tú quieras hacer en este lugar. Haz como tú quieras hacer en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Hoy nos sometemos a tu voluntad. Hoy nos sometemos a tu presencia. Hoy nos sometemos a tu señorío en esta mañana, Señor. Fortalece nuestros corazones en esta mañana. Fortalece nuestras vidas en esta mañana, Señor. Fortalece nuestras vidas en esta mañana, Señor. Fortalece nuestras vidas en esta mañana, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, Señor. Necesitamos de esa llenura de tu Espíritu Santo en nuestra vida cada día, Señor. Hoy reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Hoy reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Hoy reconocemos que sin tu presencia nada somos, Señor. Quebranta nuestro espíritu en esta mañana. Quebranta nuestro espíritu en esta mañana, Señor. Así como el martillo quebranta la piedra, tu Espíritu Santo quebrante nuestros corazones en esta mañana. Tu Espíritu Santo convenza, Señor. Tu Espíritu Santo, Padre, redarguya, Señor, exhorte. Tu Espíritu Santo consuele en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande, Señor. Gracias porque tu fidelidad es incomparable, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Oh, gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel,
fiel, Señor. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, tú sigues permaneciendo fiel. Oh, gracias te damos, Jesús, en esta mañana. Oh, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dios bendiga, hermanos, los que van llegando. Dios le bendiga de una manera especial. Amén. Gloria a Jesús. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Antes de comenzar la enseñanza, hermano, quiero anunciarles que debido al cambio de programa que estamos haciendo ahora con el evangelismo, he decidido, hermano, dejar hasta acá la parte de las doctrinas. Así que vamos a culminar hoy con el punto que nos quedó pendiente acerca de lo que son las doctrinas y prácticas cristianas. Amén. Así que le invito a abrir sus Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 30. Amén. Libro de 1 Corintios, capítulo 11, 23 al 30. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todo esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Amén. ¿Puede sentarse? Bien, amados hermanos, vamos a continuar con el tema de los sacramentos de la iglesia. Habíamos quedado pendiente con un punto y vamos hoy a concluirlo para que no quede este tema inconcluso. Amén. La clase anterior dijimos que los sacramentos de la iglesia son dos: el bautismo en agua y la Santa Cena, y que ambos son instituidos directamente por el Señor Jesucristo. Amén. De forma sensible se representa la gracia de Cristo en el nuevo pacto. Estuvimos hablando, hermano, acerca del bautismo en agua como un acto serio y símbolo del inicio de una vida cristiana comprometida con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijimos también que nos identificábamos con el Señor número 1, en la obediencia, Mateo 3, 14 y 15. En su muerte y resurrección, Romanos 6, 4. Dentro de todo lo que hablamos, también mencionamos que los privilegios que nos proporcionaba el bautismo, número 1 era satisfacer la voluntad de Dios. Número 2, constituye al creyente miembro en plena comunión de la iglesia local. Y número 3, nos permitía participar de la Santa Cena. Amén. Eso lo hablamos la clase pasada. Quedamos justamente en esta segunda parte acerca de la Santa Cena. Amén. La semana pasada pues tuvimos nosotros el privilegio de compartir la Santa Cena, ¿verdad? Sé que muchos sabemos lo que es la Santa Cena, ¿verdad? Que consiste en lo que es la participación del pan y del vino, ¿verdad?
como expresión simbólica de esa obra salvadora que hizo Cristo en nosotros y que cada vez que la celebramos, la hacemos en memoria de Él, como dice allí la palabra. Amén. ¿Cuál es el origen de la Santa Cena? Si nosotros observamos, por ejemplo, el libro de los Hechos y la vida cristiana, por ejemplo, de la iglesia primitiva, vemos que el sacramento principal era la celebración de la Santa Cena del Señor. También tiene sus raíces iniciales, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, donde en Mateo 26 en adelante, el Señor instituye, ¿verdad?, o inaugura lo que es la Santa Cena. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad?, donde se habla del antiguo pacto, había una ordenanza, ¿verdad?, que tiene un paralelismo con esto, y era la ordenanza de la Pascua, ¿verdad?, que era esa celebración que se realizaban los judíos o que el Señor, que Dios instituyó allí el día que los judíos fueron liberados, ¿verdad?, del ángel de la muerte. Todos no sabemos la historia, ¿amén? ¿Sí? ¿Verdad? Recordemos que las 10 plagas de Egipto, la última plaga fue el ángel de la muerte, ¿verdad?, que iba a descender a acabar con todos los primogénitos de egipcios, ¿verdad? Y el Señor les dice a los judíos que escojan, ¿verdad?, o que por familias se consigan un cordero sin defecto, ¿verdad?, un cordero limpio, y que con su sangre, ¿verdad?, untaran los postes y los dinteles de la casa para que cuando el ángel de la muerte pasara, pues ellos fueran guardados. Y desde allí se comienza a celebrar lo que es la Pascua. Así que antes de que Jesús muriera, Él le dice a sus discípulos que quería pasar con ellos, que quería con ellos celebrar lo que era la Pascua. Entonces vemos también que allí dice la palabra que el Señor comenzó a hacer todos esos preparativos para celebrar la Pascua con sus discípulos. Dice que prestó por allí un aposento alto donde celebrar la Pascua para reunirse con sus discípulos. Y dice en Mateo 26-27 que mientras comían tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y vemos cómo allí se inaugura, ¿verdad?, el sacramento de la Santa Cena, como allí lo introduce el Señor Jesucristo. Así como Dios había utilizado, ¿verdad?, la Pascua para recordar al pueblo judío de cómo Él los había librado del ángel de la muerte aquel día, también el Señor Jesucristo utiliza, ¿verdad?, lo que es la Santa Cena, o instituye la Santa Cena para que la iglesia recuerde ese sacrificio de su muerte y redención por sus pecados. Amén. Entonces allí podemos ver que Jesucristo, al ofrecer el pan y el vino, lo hace en representación de su cuerpo y de su sangre, de aquel sacrificio que Él iba a hacer por nosotros. Mateo 26-28 dice: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y 1 Corintios dice, 11-25, la segunda parte: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. También sabemos, hermanos, que los elementos utilizados, ¿verdad?, en la ceremonia, en esta ceremonia, es el pan y el vino. El pan representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, el cual dice Isaías capítulo 53, versículo 5, que fue molido, que fue partido por nosotros. Dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La copa, ¿verdad?, sabemos que representa la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada para remisión de pecados. Lo leíamos ahora en Mateo 26-28, amén.
Y podemos ver allí cómo es instituida, ¿verdad?, lo que es la Santa Cena. Para que tengamos un poquito de cultura allí de lo que estamos hablando, hay dos términos teológicos que se utilizan en la Santa Cena, o dos creencias. La primera es la transubstanciación, que esta creencia es lo que cree en la Iglesia Católica, que sostienen, ¿verdad?, que el cuerpo, que cuando ellos celebran la misa o la Eucaristía, que es así que le llaman, dice que ellos comen que la hostia, ¿verdad?, y que ellos creen que se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y mientras que la postura de la Iglesia protestante es la consubstanciación. ¿Por qué le hablo de estos dos términos? Porque a lo mejor usted los ha escuchado. Que sostiene que el pan y el vino, que es lo que cree la Iglesia cristiana, que el pan y el vino consisten, ¿verdad?, con el cuerpo y la sangre de Cristo. En otras palabras, hay un estado de unión espiritual. Amén. Ahora vamos a ver cuáles son los aspectos de la institución de la Santa Cena. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 11, 23 al 25, que es allí donde estamos basados. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Allí podemos ver, ¿verdad?, que fue instituida como la figura de la obra redentora de Cristo en la cruz. Amén. En otras palabras, nos está diciendo que recordemos, ¿verdad?, lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Es importante, hermano, que cuando nosotros tomamos el pan, comemos del pan y tomamos de la copa en la Santa Cena, nosotros discernamos lo que estamos haciendo. ¿Amén? Yo recuerdo que cuando los primeros meses, quizás días de que yo me bauticé, yo lo tomaba porque lo hacían los demás, pero yo no tenía un conocimiento realmente. Entonces es importante que nosotros tengamos un conocimiento de aquella ceremonia, de aquella celebración que como iglesia cristiana nosotros hacemos. Amén. El Señor Jesucristo compara el pan y el vino con el sacrificio que Él iba a hacer en la cruz, ¿verdad? Porque todavía Cristo no estaba muerto. Así que Él lo compara con ese sacrificio que iba a hacer en la cruz, ese sacrificio expiatorio por toda la humanidad. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, hablando de Jesucristo, cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Podemos ver que la Santa Cena, la primera institución de la Santa Cena es recordar en él ese sacrificio, ¿verdad?, que él hizo, o como figura de esa obra redentora que él hizo por nosotros en la cruz. También dice que cada vez que lo hagamos, lo celebremos en su memoria. Por eso Pablo comienza diciendo aquí en el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él habla que él enseña lo que recibió del Señor. Él no dice lo que recibí de los apóstoles, sino lo que recibí directamente del Señor. Número 2, ¿por qué fue instituida? Fue instituida como figura del nuevo pacto. Amén. Del nuevo pacto que Dios envió por medio de Cristo. Yo les decía la clase pasada, la clase anterior, que había un antiguo pacto y un nuevo pacto, ¿verdad? Que se hablaba de los sellos, ¿verdad?, que se utilizaban en el antiguo pacto. Uno de ellos que les mencioné fue la circuncisión. Les daba como ejemplo a Romanos 4:11, que habla acerca de Abraham, ¿verdad? Que dice dice así, Abraham recibió la señal de la circuncisión como el sello de justicia
de la fe que tenía, aún siendo incircunciso. Y vemos que en el nuevo pacto se sustituye por el bautismo. Lo puede usted corroborar en Colosenses 2, 11 y 12. Que dice, en él fuiste circuncidado con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Allí podemos ver cómo cambia, ¿verdad?, esta señal del pacto. Y lo mismo sucede con la Santa Cena. En el antiguo pacto la ordenanza era la Pascua. Pero luego en el nuevo pacto podemos ver que esta señal del pacto cambia y ahora nuestra Pascua es Cristo. Amén. La Santa Cena. Dice que así mismo como en el nuevo pacto, ¿verdad?, donde buscaban un cordero pascual, pues Cristo vino a representar ese cordero. Amén. Entonces ya no más el cordero pascual, ya no más la sangre en los dinteles, porque hay un nuevo pacto, que ese fue el que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces allí podemos ver estas cosas. Otra de las cosas es que observamos que en el antiguo pacto el pueblo de Israel no pudo con las ordenanzas, no pudo acatar quizás o no pudo cumplir las ordenanzas del Señor. Éxodo capítulo 20 nos habla, ¿verdad?, de los 10 mandamientos que recibió Moisés. El pueblo no pudo obedecer. Deuteronomio, Levítico nos hablan de otras leyes y otras ordenanzas. Según leí en la Biblia, en un comentario, que eran alrededor de unas 613 ordenanzas. Pero el pueblo de Israel no pudo cumplir. Si nos acordamos, ¿verdad?, cuando Moisés baja con las tablas, ¿verdad?, ya el pueblo ya estaba pecando, ya estaba construyendo un becerro por allá de oro. Y vemos que no pudo cumplir. Pero el amor de Dios y la misericordia de Dios hacia su pueblo infiel era tan grande que decide, ¿verdad?, él hacer o establecer un nuevo pacto con ellos. Amén. Jeremías 31 al 34, vaya conmigo, nos habla acerca de ese nuevo pacto. Váyase a Jeremías capítulo 31. Amén. 31 al 34. Gloria al Señor. Dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto, ¿cuál pacto? El antiguo, que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, el nuevo pacto. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, ya no más en piedras, sino ahora en su mente, dice allí, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué bonita palabra, ¿verdad? Qué bonito es ese pacto de gracia que el Señor quería hacer con su pueblo. Vemos que esto fue 600 años antes de Cristo, donde Dios le promete un nuevo pacto, un pacto de gracia a su pueblo Israel. El Señor le dice a Moisés, pues les voy a enviar un profeta, hablando del Mesías, el cual a ese oigan. Y les dice estas palabras, ¿verdad? Que Él viene aquí a hablarles de arrepentimiento, Él viene a hablarles del que el reino de Dios se ha acercado, de que crean en el Evangelio, de que les iba a dar un consolador, el cual era el Espíritu Santo, que iba a estar con ellos todos los días. Amén. Él escribiría, hablando del Espíritu Santo, la ley de Dios en sus mentes y la daría para poder cumplirla. Eso es lo que hace el Espíritu Santo
en nuestras vidas. Es aquel que nos fortalece, es aquel que nos ayuda a cumplir ¿cuál ley? Su palabra. La persona o el creyente que tiene el Espíritu Santo, hermano, el creyente verdadero, no puede pecar, no le es fácil pecar, porque hay un Espíritu Santo que está allí redarguyendo dentro de él. El verdadero creyente, hermano, es aquel que tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida para poder cumplir la ley. Podemos ver lo que dice Juan 14, 16, 17, hablando del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos dice que el Consolador estará con nosotros siempre. Juan 14, 26 dice, el que nos enseña todas las cosas y nos recuerda aún las que se nos olvidan. ¿Eso quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo. Juan 15, 26 dice, Él dará testimonio de Cristo. Es decir, lo hace el Espíritu Santo. Es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Leíamos, ¿verdad?, en Jeremías ese pacto de gracia. Dice que fue dado ¿a quién? A Israel. ¿Pero qué pasó con Israel? Israel no aceptó al Mesías. Israel rechazó al Mesías. Israel crucificó, ¿verdad?, al Mesías. Entonces Pablo le dice al pueblo, ¿verdad?, le dice a los judíos, yo he sido enviado para enseñarles a ustedes, pero como ustedes no quieren aceptar o recibir esa palabra de Dios, Él me ha enviado ¿a quién? A los gentiles. Ahora yo voy a los gentiles, ellos oirán, dice Pablo, a los judíos, y Dios les dará el Espíritu Santo para que obedezcan a Dios y para que cumplan lo que Dios quiere por medio del Espíritu Santo. Y por eso usted y yo estamos hoy disfrutando de ese pacto de gracia. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Podemos ver que Dios había enviado a Moisés a libertar al pueblo judío de la esclavitud de los egipcios. Allá donde estaban pisando barro, allá donde estaban quizás haciendo ladrillos, Dios los había liberado. Pero a nosotros nos envió ¿quién? Nos envió al Mesías, a Jesucristo, amén. Aquella Pascua fue sacrificada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Por eso 1 Corintios dice algo importante, 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué seguir allí en el lodo pisando barro, verdad? Porque Faraón representa, hermano, el Satanás de este mundo, ¿verdad? El lodo, el barro que quizás los israelitas ya pisaban, para nosotros es el pecado hoy en día, ¿verdad? Pero el Señor nos ha enviado a Cristo, ¿para qué? Para libertarnos. Por eso dice allí, limpiaos pues de esa vieja levadura. ¿Para qué? Para que seamos nueva masa, dice allí la palabra. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya hizo Él su sacrificio. Ya no estamos para pisar el barro ni para vivir como el mundo. 2 Corintios 5:17 dice algo muy importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vamos hacia la meta. Por eso el libro de Hebreos también 8:6-13, no lo voy a leer. Pero allí vemos que el escritor hace un paralelismo con este pasaje de Jeremías. Y nuevamente, ¿verdad?, habla de ese pacto, de esa promesa de restaurar y renovar la relación con su pueblo. Podemos allí ver de una manera más profunda, ¿verdad?, y duradera. Pacto que se terminará de cumplir en los israelitas cuando sea la venida de Cristo. Podemos ver que hoy nosotros estamos disfrutando de ese pacto, pero ese pacto no era para nosotros, era para los judíos. Pero a causa de que ellos lo rechazaron, pues nosotros hoy estamos disfrutando de ese pacto. Tercer punto, hermano, la cena fue instituida como una figura del inminente regreso de Cristo. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 11:26.
Dice, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Cada vez que tomamos también del pan y bebemos de esa copa, recordamos que Él un día viene por nosotros. Amén. Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí, ¿verdad? Y dice allí que Él va a preparar, ¿verdad?, morada para nosotros. Amén. Y esa es la promesa que nosotros tenemos de parte del Señor. Y que cuando nosotros tomamos ese pan y ese vino y podamos reflexionar de que Él un día vuelve por nosotros. Amén. Recordamos el inminente regreso de Cristo. Por eso dice allí Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. ¿Qué nos enseña la Santa Cena? Nos enseña acerca del amor del Señor. Juan 3:16, un texto que nos conocemos todos, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Amén. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recordamos el amor del Señor para con nosotros. Número 2, es un recordatorio de su sacrificio por la humanidad. Yo les daba como ejemplo Isaías 53:6, donde dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual tomó por su camino, pero dice que más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso debemos recordar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Número 3, otra de las cosas que nos enseña la Santa Cena es que nos habla de la comunión entre los creyentes, ¿verdad? Cuando participamos de ese pan y esa copa, debe haber comunión entre nosotros como creyentes. Con él al celebrarla en memoria suya, porque cuando lo hacemos en memoria suya, pues hay una comunión también con Él, amén. Nos habla también de su venida. 1 Corintios leíamos 11:26, donde Pablo dice que cada vez que lo celebramos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y número 5, nos habla de nuestra salvación, que es segura, pues está basada en ese pacto, ¿verdad? Hecho con su propia sangre, amén. Por eso nuestra salvación es segura. Mateo 26:28, si usted está anotando, 26 al 28. Gloria al Señor. Allí podemos ver 5 aspectos, hermanos, que nos enseña la Santa Cena. Ahora hablamos de la segunda parte del 27 al 28, al 30, perdón. ¿Cuáles son los riesgos de tomar la cena del Señor indignamente? Dice así la palabra, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Allí podemos ver, cuando hablamos de algo indigno, hermano, es algo que no le damos el mérito o no le damos el respeto que eso se merece. El que toma la cena indignamente, dice el 27, dice que está pecando contra el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Sabe que curiosamente Pablo escribe esto justo en el libro de los Corintios, ¿verdad? Sabemos que la iglesia de Corinto era una de las iglesias más desordenadas que existía, ¿verdad? Era una iglesia donde había mucho pecado entre los cristianos. Pasaban las cosas más horribles dentro de la iglesia de Corinto. Pues a ellos Pablo le dice que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Yo leía acá en el libro de los Corintios, del 1 Corintios, ¿verdad? Donde habla, hermanos, acerca de todas las cosas que sucedían en esta iglesia. Dice que la gente tomaba la cena de manera indigna. Por eso Pablo les habla, el que hace estas cosas está pecando contra el cuerpo y con la sangre de Cristo. Algunas de las cosas que pasaban, hermano, era que habían pecados sexuales, habían litigios, pleitos, divisiones, glotonerías y hasta borracheras
habían entre los creyentes de Corinto. Imagínense cómo estaba esa gente. Dice 1 Corintios 5:1 nos habla de que había inmoralidad, que fornicaban. Dice que los hijos tenían relaciones con las mujeres de sus padres. Imagínense cómo era terrible el pecado allí. Y así se sentaban a compartir la cena del Señor. 1 Corintios 6:1 dice que hermanos se demandaban unos a otros. En la fiscalía estaban los hermanitos de la iglesia demandándose uno con otro. Y así iban y se sentaban y tomaban la cena del Señor. 1 Corintios 11:18 dice que había dentro de las iglesias divisiones. Habían parcelitas dentro de la iglesia. Uno decían que era de Pablo, otro de Apolo. Un grupito hablaba mal del otro, ¿verdad? Y todas estas situaciones ocurrían en la iglesia de Corintios y aún así la gente iba y se sentaba a tomar la cena. Los hermanos quizás agarrándose por los moños, ¿verdad? Las mujeres. Y se iban a sentar. Entonces Pablo les habla, ¿verdad?, acerca de esto y les dice: el que comiera este pan y esta copa del Señor indignamente serán culpados. Imagínense lo grave de esta situación. Será culpado, está pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero aún en esa condición la gente se sentaba a tomar la cena del Señor. Y es necesario, hermano, algo que podemos extraer de allí. Es necesario, hermano, que limpiemos nuestro corazón de todo pecado antes de participar de la Santa Cena. Por eso cuando el pastor o el ministro, ¿verdad?, que celebra la Santa Cena, siempre advierte, ¿verdad?, durante la cena sobre estas cosas, ¿verdad? Porque no es algo rutinario o es una simbología que solamente se hace por hacer. Por eso debemos entender la seriedad, ¿verdad?, de este asunto. Por eso dice que antes de participar la Santa Cena, que dice allí, pruébese cada uno a sí mismo, dice, y coma así del pan y beba de la copa. Revísense, dice Pablo, cómo está cada uno antes de meter la pata, ¿verdad? Por eso no se obliga a la gente a tomar la cena. Por eso no debemos sentirnos obligados a tomar la cena indignamente. Debemos ser cuidadosos, debemos revisarnos a nosotros mismos. No necesitamos que nos revise el pastor o que nos revise el hermano de al lado, nosotros mismos. Por eso Pablo dice, pruébese a sí mismo cómo estamos. Entonces hace una advertencia, ¿verdad?, acerca de esto. Cuando Jesús iba a repartir la cena, él dice algo curioso, ¿verdad?, a sus discípulos, Dice, uno de ustedes me va a entregar. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, revísese, ¿cuál de ustedes es el que me va a entregar? ¿Y qué decían los discípulos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Judas sabía que iba a entregar al Señor y todavía se atrevía a decir, seré yo. El Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo. El Señor conocía los corazones, amén. Entonces no podemos, hermano, participar. En otras palabras, o él está diciendo, no puedes participar porque tú me vas a traicionar. Pues que Judas se va, partió el pan. Amén. Entonces podemos ver, hermano, ¿qué aprendemos de esto? Que esto no solamente es un ritual rutinario, ¿verdad?, que celebramos mensual, algunas iglesias semanal, porque la Biblia no establece, ¿verdad?, cada cuánto tiempo. Pero sí dice, pruébese cada uno a sí mismo cómo está y tome del pan y del vino. Entonces podemos ver, hermano, Juan 6:53 al 56 nos habla de que la cena del Señor, hermano, es algo sagrado. Si alguien lo tiene por allí, Juan 6:53 al 56. Bueno, acá lo tengo. Dice así la palabra. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Allí podemos ver, hermano, cuán sagrado, ¿verdad?, es cuando hacemos esta ceremonia. No podemos pisotear, ¿verdad?, esa sangre y ese cuerpo de Cristo. Quien participa de la cena del Señor indignamente, dice allí también la palabra, que terminará comiendo su propio juicio. Ya estamos terminando, hermano. Dice el versículo 29 al 30 que leíamos, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Qué peligro, ¿verdad? Qué peligro. El que come y bebe indignamente, el que no le da el debido respeto, el que no discierne lo que está haciendo, juicio come y bebe para sí. Qué peligro, ¿verdad? Qué peligro. A veces decimos, pues, pero no es mi culpa, fue la otra persona. Tenemos que estar a cuentas, a cuentas. No podemos llegar como si nada y tomar la cena del Señor en esa condición. Por eso dice Pablo allí, por esa causa hay muchos enfermos, hay muchos débiles, físicos, espiritualmente, y a muchos duermen. Cuando habla de dormir, habla de muerte, ¿verdad? Allí. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si nosotros, hermanos, nos revisáramos, no seríamos juzgados. Dice, si pues, el 31, me estoy pasando allí, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. No nos debe dar igual tomar la Santa Cena. Debemos discernir lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los requisitos para tomar la Santa Cena? Número 1, debemos ser creyentes redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso, porque estamos participando de un acto sagrado. Por eso como iglesia, ¿verdad? No le damos la Santa Cena. No voy a ahondar mucho porque yo creo que el domingo el pastor explicó mucho acerca de esto. Y creo que fue muy claro, ¿verdad? No se les da a los niños, ¿verdad? Porque ellos no disciernen lo que hacen, ¿verdad? Por eso debe ser redimido por la sangre del Señor Jesús. Número 2, debe estar en plena comunión con la iglesia. Cuando nosotros participamos del pan y de la misma copa, ¿verdad? Estamos en comunión, no solo con el Señor, sino como iglesia. Por eso dentro de nosotros no puede haber disensiones. Por eso dentro de nosotros no puede haber esas molestias, ¿verdad? Que a veces nos sentimos unos con otros dentro de la iglesia. Porque aún así, cuando lo tomamos en esa condición, estamos comiendo juicio para nosotros mismos. Por eso debemos estar en plena comunión. Examínese a sí mismo, debemos nosotros mismos. Sabe que no hay algo con que nosotros nos podamos examinar más que con nuestra propia conciencia, ¿verdad? La conciencia, yo digo que es algo que está ahí, nos reclama. Por eso el apóstol Pedro, ahorita no recuerdo si es en el 3:16, que habla de tener una buena conciencia, ¿verdad? Examínese a sí mismo. Y número 4, debemos tomarla en un estado de dignidad. Amén. Tener dignidad. De todo esto podemos concluir, hermano, que el bautismo y la Santa Cena, recuerde que es el mismo tema, estos dos elementos que practicamos como iglesia del Señor están relacionados con Cristo y representan esos sellos de las promesas de redención por parte de Dios. Amén, que es de su obra salvífica, de su nuevo pacto, de ese pacto de gracia que Él nos ha dado a nosotros. Son garantías visibles para todos los que creen y todos los beneficios que podemos recibir en Cristo Jesús. Amén. Hasta aquí, hermano, termina esta clase
de lo que es los sacramentos de la iglesia. Amén. Como les dije al principio, hermano, hasta acá vamos a dejar lo que es los temas de doctrina, porque los temas que realmente quedan, me quedan 5 temas, pero no los voy a poder desarrollar en 5 semanas, porque son temas muy profundos. Por ejemplo, el tema del bautismo en el Espíritu Santo, el tema de la sanidad divina y otros temas escatológicos que tienen que ver con lo que es los últimos tiempos. Entonces, debido al proyecto que ya tenemos por delante, que es el proyecto del evangelismo, ¿verdad? Quiero enfocarme más hacia esa parte. Amén. Entonces, hasta acá vamos a dejar el tema de las doctrinas. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos estado en este lugar compartiendo tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque usted añade, Señor, conocimiento, añade sabiduría sobre su palabra. Que sea su Espíritu Santo, Padre, trayéndonos a meditar, Señor, en esta palabra, Padre amado. Que sea usted glorificándose en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Que podamos recordar cada día ese sacrificio, Padre, que tú hiciste por nosotros, Señor. Oh, gracias te damos en esta mañana, Señor. Y te pedimos que sigas con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Y dentro de poco pues tenemos el culto. Amén.